Pánico en Ecuador. Se desata guerra contra criminales por abismal ola de violencia. Con o sin sanciones, Marco Rubio arremete contra Maduro por condicionar elecciones. Guerra judicial. Presos políticos excarcelados siguen bajo el asedio del madurismo. Cada vez menos. Entérese por qué ya los venezolanos no pueden paliar la crisis con remesas. Bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 10 de enero del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Es momento de conocer las noticias más relevantes de las últimas horas. Y es que en Ecuador el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno como medida extrema para enfrentar a las mafias del narcotráfico que someten a la población. Una situación inédita que se repite en varias regiones del país. En redes sociales circularon o corrieron escenas violentas e insólitas que dejaron al mundo atónito. Presten mucha atención con esto. El mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las organizaciones criminales. La medida se produjo luego de que hombres armados irrumpieran durante la transmisión en vivo de la televisora pública TC en Guayaquil. Las personas armadas mostraron su arsenal hasta que las luces se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo disparos y gritos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías. El comandante general del Cuerpo de Seguridad, César Zapata, confirmó que la respuesta inmediata y efectiva de los funcionarios permitió la detención de 13 hombres a los que se les incautó gran cantidad de armas como granadas y material explosivo. En Ecuador nunca se vio este tipo de cosas, que hayan prácticamente secuestrado un canal y que en media transmisión empiecen con tiroteos, con secuestros. O sea, ¿en qué tipo de seguridad estamos? Insólito, algo de no creer, primera vez que se ve esto en el país. Ahí todo se lo dejamos al señor presidente y a la mano de Dios. El señor presidente tiene que poner mano dura sobre esto, porque si él da un paso atrás, será peor. Bajo el mismo modus operandi, otro grupo de encapuchados armados ingresó a la Universidad Nacional de Guayaquil con la intención de secuestrar a los estudiantes. En las imágenes difundidas en redes sociales se observó a los estudiantes en pánico huyendo del recinto universitario, mientras que los que quedaron dentro del complejo estudiantil trancaron las aulas con barricadas para evitar el ingreso de los delincuentes. Desde la noche del lunes, Ecuador se encuentra en estado de excepción por 60 días, lo que incluye un toque de queda durante la noche y la madrugada. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Los incidentes comenzaron en momentos en que las autoridades desplegaban operativos en una cárcel de Guayaquil en busca de José Adolfo Macías alias Fito, líder de los Choneros, considerado uno de los criminales más peligrosos del país por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. Analistas coinciden en que urgen respuestas contundentes en materia de seguridad. En todo el Ecuador, el clima es de intenso caos y temor de todas las personas que temen por su vida. Porque sí, hoy en día todos están en riesgo, sean personas de gobierno, sean personas civiles, sean niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, todos por el caos que está imperando. Dada la gravedad de la situación, el gobierno de Perú anunció que declarará en emergencia toda la frontera norte del país y enviará a las Fuerzas Armadas para que vigilen la zona junto con la Policía Nacional. Asimismo, la petrolera estatal Petroecuador anunció que reforzará la seguridad en sus instalaciones a escala nacional. Taitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, recuerden que diariamente en Impacto Venezuela publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día para conocer sus opiniones e interactuar con ustedes. La de hoy es la siguiente. Tras la ola de violencia desatada en Ecuador, queda evidenciada la necesidad de que los gobernantes de la región implementen medidas extremas y urgentes para acabar con el crimen organizado,
tal y como lo ha hecho en El Salvador el presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿deberían los gobiernos de Latinoamérica adoptar la política del mandatario salvadoreño contra las mafias? Aunque pueda que la flexibilización de las sanciones genere mayores ingresos para Venezuela en los próximos meses, los acuerdos firmados por PDVSA con otras transnacionales no generará un aumento significativo en la producción petrolera. Según especialistas, el Estado no podrá cumplir con esa cuota de 1 millón de barriles por día al cierre del 2024. Johan Álvarez con el informe. Antes de finalizar el año 2023, PDVSA anunció acuerdos con 2 importantes transnacionales como Chevron y Repsol para retomar la producción de crudo en nuestro país en el marco de las licencias otorgadas por la OFAC, bajo el mecanismo de flexibilización de sanciones. Sin embargo, las expectativas de crecimiento económico son pocas, puesto que la producción que generen ambas empresas serán para amortiguar las deudas. Va a producir petróleo, pero la producción total o la factura petrolera que se derive de tal explotación va a amortiguar la deuda que PDVSA tiene con Repsol. El pasado mes de diciembre, la petrolera española Repsol firmó un acuerdo con PDVSA para explotar petróleo y gas por los próximos 15 años. Sin embargo, gran parte de lo que se produzca no generará ingresos a la nación, pese a que pudiera aumentar en más de 140.000 barriles diarios la producción total en nuestro país. PDVSA no creo que tiene intenciones de aumentar su producción más allá para el próximo año 2024 en 200.000 barriles máximo. Yo creo que entre 190 y 95 máximo 200.000 podría aportar un poco a través de Petrooscan y Petroindependiente y Petroindependencia. Producción total de petróleo que pudiera rondar los 900.000 barriles diarios para finales de 2024, según los especialistas. Una cifra que dista de los números prometidos por el gobierno de Nicolás Maduro y que demuestra que la economía venezolana no tendrá mayor crecimiento gracias a la actividad petrolera. Yo soy de los que digo que la suerte de la economía venezolana no depende de lo que hagamos internamente, sino del petróleo en este momento. Porque el único sector que puede mover la economía a corto plazo es el petróleo. Que la actividad no petrolera se derrumbó en los últimos años y en lugar de crecer se ha contraído. Importante recordar que Nicolás Maduro en el mes de diciembre autorizó a PDVSA a otorgar licencias a empresas transnacionales para que exploten petróleo en la Guayana Esequiba. Sin embargo, los especialistas afirman que ninguna empresa transnacional invertirá en un territorio donde no existe ocupación legal y en donde la disputa con Guyana parece haber quedado en segundo plano tras el encuentro con el presidente Irfan Ali en las islas San Vicente y Granadinas. Desde Caracas, Johan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El senador republicano Marco Rubio arremetió contra el mandatario Nicolás Maduro por condicionar la realización de elecciones libres en el país al cese de las sanciones estadounidenses. Taitir Calderón nos comenta. Rubio se refirió específicamente a las declaraciones de Nicolás Maduro en las que pidió el fin de las sanciones a cambio de elecciones libres, lo cual acompañó de un comentario en el que asegura que el líder madurista no tiene potestad para hacer exigencias, a la vez que calificó de irónica la petición, tomando en cuenta que el gobernante estaría implicado en crímenes de lesa humanidad. Rubio ha criticado reiteradamente la flexibilización de las sanciones que el gobierno del presidente Joe Biden ha concedido al régimen de Maduro y consideró que estas concesiones lo que han hecho es dar un impulso al gobernante venezolano. El legislador republicano ha solicitado que sean restablecidas las sanciones que fueron cesadas. La crisis económica sigue limitando el envío de remesas al país. Un gran porcentaje de familias venezolanas que dependen de estos ingresos se han visto afectadas por la disminución de estos giros que les solían hacer desde el exterior. Pero ¿cómo están haciendo ahora? Ramón Vélez nos cuenta más. En años anteriores el envío de remesas al país alcanzaba para cubrir el gasto de la canasta básica y hasta para comprar uno que otro electrodoméstico que se necesitaba en la casa. Hoy en día los venezolanos, que forman parte de los 7 millones de migrantes que huyeron del país, no están haciendo giros regularmente según manifiestan sus parientes, quienes en la actualidad están en una especie de sobrevivencia en el país petrolero.
Mi familiar eventualmente nos manda. ¿Por qué? Porque él también tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicio, tiene que pagar su alimentación. Y es difícil, se ha hecho difícil decir que podemos contar con un familiar fuera. Porque de verdad, y lo que manda, cuando uno viene acá y llega acá, ya no es lo mismo, ya no es la misma cantidad que ellos pensaron que mandaron. Y muy eventualmente él me manda alguito, pero no es suficiente, pues, porque al mandar él de allá para acá, aquí, bueno, es nada, pues. Allá es un platero, pero aquí es nada. Aquí. ¿Cuánto es por lo general ese eventualmente que te manda? ¿Cuánto? $20. Y allá es un platero, y aquí me llega son $20 nada. ¿Qué compras con eso? A veces aparto para comprar el agüita, porque ese es primordial. Ella en ocasiones nos manda una pequeña remesa que no nos alcanza para mucho, para comprar algún sustento para el hogar, ya que tengo 2 niños, ¿verdad? Y requerimos de ese aporte que ella nos da. Quienes dependen económicamente de seres queridos y que reciben recursos para pagar medicinas y alimentos, cuentan cómo se ha ido perdiendo el valor de lo que envían sus familiares debido a la crisis económica venezolana. No alcanza, pero el presupuesto no alcanza de lo que yo mando. Debo de comprar otra cosa por comprar lo más primordial a mi hogar. ¿Qué has dejado de llevar a la casa? Dime por lo menos un alimento. Por ejemplo, por decir, por ejemplo, la harina, pasta, cosas así, pues. Y otras cositas más. Cifras de ACNUR revelan que cerca de 7 millones de venezolanos han abandonado últimamente el país. De este número, aproximadamente el 50% envía remesas eventualmente a la nación. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La excarcelación de un pequeño porcentaje de presos políticos que se registró en el mes de diciembre sin duda ha sido una buena noticia, producto de los acuerdos de Barbados. Pero la gran incógnita sigue siendo si estas personas son realmente libres o continúan bajo el acecho del gobierno de Nicolás Maduro. Génesis Pérez con la información. Incertidumbre y cero claridad es lo que pesa hoy sobre los presos políticos que fueron excarcelados a finales de 2023 como parte de los acuerdos con Estados Unidos. Líderes de la oposición venezolana aplaudieron la medida, pero exigen al gobierno de Maduro que libere a todos los presos que continúan detenidos. De acuerdo a información compartida por la organización civil Foro Penal, aún quedan 257 presos políticos, mientras que para los ya excarcelados la situación sigue siendo restrictiva y, según se conoció, serán sometidos a régimen de presentación. No se trata en realidad de libertades completas, de libertades plenas. ¿Por qué? Porque las personas que están siendo de alguna manera favorecidas con estas excarcelaciones, pues quedan sujetas a los procesos penales a los que habían estado ya arbitrariamente sometidos. Activistas políticos, defensores de derechos humanos y hasta quienes son y fueron víctimas de estas arbitrariedades describen cómo sistemáticamente los procesos carecen de legalidad. Se te impone un juez de manera autoritaria, se presentan pruebas injustas y es decir, todo el proceso que termina sucediendo acá es realmente injusto, arbitrario, carente de sentido y de legalidad. Los presos alegan que la vulneración de los derechos humanos siguen a la orden del día para este 2024. Los sótanos, lugares clandestinos y el cobro hasta del agua parecen seguir siendo los factores que caracterizan las detenciones que los abogados y las víctimas han catalogado como inhumanas y arbitrarias. Cabe mencionar que Venezuela sigue estando en el ojo del huracán y organismos humanitarios internacionales por diversas denuncias precisamente por casos que incurren en delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Comerciantes en la frontera denuncian que empresarios colombianos están adquiriendo productos fabricados en el eje San Antonio-Ureña, los pasan de contrabando y los reetiquetan en el norte de Santander para la venta. Uno de esos productos son las botas militares que utiliza la Policía de Colombia. Marinet Glot nos amplía. Desde hace por lo menos 5 meses, el gremio de comerciantes de la zona fronteriza de Táchira levanta un censo para darle carácter legal a los emprendimientos que estarían exportando manufactura nacional. Lo malo es la irregularidad con la que se traslada la mercancía a Cúcuta y esto no genera impuestos
para el país. Los empresarios colombianos que subcontratan a nuestra mano de obra se pasa de forma irregular y allí va como hecho en Colombia. Te estamos hablando de que gran cantidad de neveras de cadenas comerciales de Colombia se producen en Ureña y se hecho en Colombia. Se pasan por trocha, pasan 80 o 90 neveras industriales de estas de carnicería por trocha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, a esa mano de obra calificada para que eso sea hecho en Venezuela. Desde pantalones, marroquinería hasta botas tipo militar se hacen en Venezuela, pero se estarían reetiquetando en Colombia. Y es que gran parte de todo lo que se está produciendo en Ureña se pasa por los caminos irregulares a Colombia y se hecho en Colombia. Hablando de las botas de los policías nacionales de Colombia, gran parte se fabrica en Ureña y se hecho en Colombia y son fabricados por nuestros artesanos, por nuestras manufacturas que nosotros en este momento estamos formalizando. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente solventar. Además, comerciantes ratifican que es imposible la evolución del desarrollo económico en frontera por la grave crisis de los servicios públicos. La energía eléctrica brilla por su ausencia por lo menos 14 horas al día, mientras que el servicio de agua potable solo se presenta, si acaso, una vez por semana. En Táchira, Marina Iglot, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones, que compartan y por supuesto que comenten. Para más información también tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana a la misma hora por aquí, por Impacto Venezuela.